Seguramente ustedes recuerdan, o creo que todos dijimos en medio de la pandemia, y quizá la mayoría anhelaba, ¿cuándo volveremos a nuestra normalidad? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo volveremos otra vez a reunirnos, a poder salir, a estar con la familia? ¿Cuándo volveremos a vivir lo que vivíamos antes? Ahora, no sé cuántos literalmente y realmente volvieron a lo de antes. Yo pienso que ninguno, yo no sé si algunos, pero por lo menos algo nos cambió. Alguna cosa nos cambió. El solo hecho de que estemos acá, ya no tenemos la casa que teníamos allá, nos reunimos cada 15 días, algo cambió. No volvimos a ser como éramos antes, ¿no? Y todos añorábamos, ¿no? Quisiéramos volver, tomar nuestra vida normal y volver. Y creo que la mayoría nos hemos tenido que acomodar a esta nueva realidad. Acomodar cosas, horarios, los que trabajan a rato desde casa, en la oficina, bueno, tantas cosas que nos tocó volver, ¿no? Y cuando escuchamos algo así como esta canción, que ustedes la conocen, ¿se acuerdan cómo es que dice? Sigan. Ahí está Adri. A tus brazos otra vez. Muy bien. Yo llegaré hasta donde estés. ¿Qué más dice? Yo sé perder. Yo sé. Ténganlo en mente ahí. Ahora, ustedes lo ven porque se imaginan a Vicente Fernández cantándola. Pero si tienen, por un momento, quítense la idea de Vicente Fernández y piensen en esta canción y pensemos que la estamos cantando al Señor. Piénsela. Y volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés. Y esto es muy importante, que lo vamos a ver ahora. Yo sé perder. ¿Por qué volver? Normalmente significa perder, como lo vamos a ver ahora más adelante, ¿no? Como digo, algunos necesitarán un empujoncito, algo que los estimule, pero inevitablemente lo asociamos con la canción de Vicente Fernández. Tal vez lo asociamos a momentos, a lugares, a personas, pero cuando lo cantamos como para el Señor, uno dice, bueno, como dirían, ese filósofo popular como que tenía algo que enseñarnos, ¿no? Cuando escuchamos esta canción, o la imaginamos, o viene a nuestra memoria, y volver, muchos asociamos esta canción con esas vueltas, ¿no? Y un comienzo de año es como eso, es volver. Un comienzo de año nos brinda la oportunidad de cambios, que Germán Choraba ahorita, ¿no? Cambios, nuevas cosas, ¿no? Algo, no, este año sí voy a cambiar esto y aquello, ¿no? De volver a dejar cosas que habíamos dejado, ¿no? De comer tanto. Este año sí vamos a volver a ¿qué? A ver, ¿vieron ustedes? A hacer ejercicio, ¿no? Eso, ya Marcelita dijo lo que todos queríamos decir. Este año sí vuelvo a hacer ejercicio. Bueno, ¿sí hizo el año pasado? No, es que este año sí vuelvo a la intención por lo menos, ¿no? Volver a comer sanamente, alimentarme sanamente. Volver a orar más, decimos algunos, ¿cierto? Uy, este año sí voy a leer toda la Biblia. Carolina está animando a las mujeres para que oren, para que lean toda la Biblia. Este año sí voy a hacer, ¿no? Este año voy a ser mejor persona. Voy a volver a ser buena gente, ¿cierto? Este año sí voy a volver a ser buena gente. Voy a manejar mal genio. Este año voy a volver a ser de buen genio. Volver a las buenas costumbres, madrugar, no acostarme tan tarde, bueno, tantas cosas. Los buenos hábitos que de pronto habíamos olvidado o que habíamos perdido. Y es que volver a veces cuesta. Yo recuerdo hace años, ya llevábamos muchos años de casado y un día mi esposa me dice, en una de esas, no me dijo, tenemos que hablar, no me dijo eso. Pero sí me dijo, tú nunca me volviste a decir a mí que te gustaba lo que yo preparaba. Y el mundo se detuvo en ese momento. ¿Cuándo perdí esa buena costumbre? No sé, pero se perdió. Ahora, primero, no sabía que era tan importante para ella eso. Pero la perdí esa costumbre. Y déjenme decirles que eso fue años. Volver a retomar esa buena costumbre no fue fácil, o no ha sido fácil porque se olvida. Lo cotidiano se olvida, ¿no? Y después de eso, en algunos momentos, estábamos los cuatro ahí y ya le decía a los chicos, estaba rico lo que preparé. Yo sabía para dónde iba eso, ¿no? Volver a retomar esa buena costumbre, qué difícil. Ir a cosas tan sencillas como esas, pero que aportan a la vida de otras personas o a las relaciones, ¿no? Ahora, volver no siempre es fácil, como vamos a ver ahora, como dice la canción, para volver hay que perder. Claro, algunos volveres, si me permite esa palabra, me la acabo de inventar.
Hablan de saberes, hablan de constructos. Bueno, volveres puede ser, ¿no? Pero algunos volveres no siempre son buenos. Como volver a las cosas malas. Como volver a los malos hábitos o a la vida de pecado. A las malas relaciones. Algunos vuelven a la misma, ¿no? Como decía el chavo, él vuelve el perro arrepentido. A lo mismo, ¿no? A las mismas cosas. A los mismos lugares, hábitos dañinos. Es como dice el apóstol Pedro allá en la epístola. Esos volveres malos son como cuando ya estoy limpio y vuelvo a la vida de pecado. Y él usa dos ilustraciones que son fuertísimas. Dice, cuando usted vuelve a esas cosas, es como el perro que vuelve a su vómito o como la puerca que vuelve a revolcarse en el barro. Durísimo, ¿no? Y a veces esos volveres no son buenos. Hoy quiero que veamos, o a partir de hoy, quiero que estudiemos la invitación que Dios nos hace siempre, y lo hace a través de Israel como siempre, a que volvamos a Él, a que regresemos a Él, con la promesa de que si nosotros volvemos a Él, Él volverá a nosotros. Si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Les volveré a prestar atención, les volveré a ayudar, pero ustedes tienen que volverse a mí. Y eso quiero que lo vamos a ver, porque eso tiene que ver con el énfasis que vamos a tener este año. No sé si presentaron la otra imagen, que es la de Malaquías, que lo vamos a leer ahora. Tiene que ver con eso, volver al Señor, volvamos a Él. Dice, y ahora de paso los invito a que lean, son 4 capítulos de Malaquías, léanlo 1, 2, 3 veces, léanlo en diferentes versiones, lo vamos a trabajar durante las próximas semanas, porque ese va a ser el énfasis para nosotros este año, que es volver al Señor. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando nos anima a volver? Ve lo que dice el capítulo 3, versículos 6 y 7. Esta es una nueva traducción viviente, dice así. Malaquías 3, 6 y 7. Ahora recuerden, este es el último libro del Antiguo Testamento, que son las puertas para lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Dice el Señor, yo soy el Señor y no cambio. Noten eso. Yo no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados, ustedes han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Noten eso. Ustedes me han dejado, han sido rebeldes, son desobedientes. Y miren la invitación. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Vuelvan a mí y tengan la seguridad que como yo no cambio, yo me volveré a ustedes. Y mire cómo contesta el pueblo tan increíble. Pero ustedes se preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Cómo podemos volver si siempre hemos estado aquí? Como quien diría, eso es lo que ustedes creen. Y vamos a ver lo que dice el texto. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por este año que comienza. Que tu palabra sea la luz para nosotros. Te lo pedimos. Necesitamos que tú nos guíes, Padre. Queremos volver, necesitamos volver y volver a ti, Señor, como tú quieres que volvamos. Ayúdanos, Señor, así tengamos que perder, como dice la canción. Queremos volver a ti y aceptar la invitación que tú nos haces, como lo hiciste con Israel, para volver, Señor. Háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Malaquías, como les digo, es el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento. Y ustedes van a ver, si ustedes leen todo el libro, van a encontrar unas maravillas que son increíbles. Todavía hay alguna discusión si Malaquías es un nombre o no que se le da a un profeta, porque el nombre significa mi mensajero. Entonces algunos dicen que sí, que puede ser que sea Malaquías o que alguien que siempre decía es mi mensajero. Y el mensaje del profeta es al pueblo que ha regresado de la cautividad. Ustedes recuerdan, eso lo hemos hablado muchas veces. El pueblo de Israel, después de que pecó, se dividió. Después de todos esos reyes que hubo unos buenos y la mayoría malos, viene un reino que se llamaba Babilonia con un personaje muy conocido llamado Nabucodonosor. Destruyó todo y los llevó a la cautividad y a la esclavitud. El pueblo que recibe el mensaje de este profeta y de otros es el que está regresando de esa cautividad a su tierra destruida. La tierra duraron 70 años mezclándose con otros pueblos paganos, perdieron de todo, sus principios, su fe, y están volviendo, y es cuando el Señor le dice a través de Malaquías, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Están volviendo de la cautividad a la libertad.
vuelven a la libertad. Un pueblo que a pesar de ver la fidelidad de Dios, porque el Señor dijo, ustedes van a ir en cautividad, pero yo los guardaré y los traeré de nuevo, cuestionan la verdad y el amor de Dios. Algo curioso que veía y que leía por algunos comentaristas, dice que se maneja un lenguaje del sarcasmo, y por eso ustedes me van a perdonar un poquito de sarcasmo, porque el libro de Malaquías me lo permite. Como cuando ahí en el capítulo 1, el Señor le dice, yo a ustedes los he amado. Y dice, y el pueblo dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo nos has amado? Le dicen ellos al Señor, con sarcasmo. Se maneja mucho de eso, como vamos a ver, como aquí, ¿no? Vuélvanse a mí. Y él le dice, ¿y cómo por qué si es que nunca nos hemos ido? Le dicen ellos. Este pueblo al que le escribe el Señor, o le habla el Señor a través de Malaquías, es un pueblo donde los líderes de la nación, tanto religiosos como políticos, fallan mal. Están mal. Se parece a algo de nosotros, ¿no? La sociedad se vuelve secular, es decir, que le mezcla a los principios del Señor de todo, ¿no? Nuevas ideologías, nuevas formas de pensar, que nada tienen que ver con lo que el Señor les enseñó. Eso es secular, ¿no? Secularizar. Se sigue creyendo en Dios, pero le meten de todo, ¿no? Como pasa hoy en día. ¿No? Creemos en Dios, pero creemos en unas cosas tan raras que no sé dónde enseñaron eso, ¿no? El pecado en ese pueblo abundaba. Y como les digo, se da un diálogo entre lo que Dios les dice a ellos por medio del profeta y las respuestas sarcásticas del pueblo reprochando a Dios. Y eso lo vamos a ver quizás dentro de 8 días, porque son varias preguntas como esta, ¿no? ¿Y por qué hemos de volver si nunca nos hemos ido? ¿Cómo así que nos amaste? ¿Y cómo nos amaste? Y cosas así, les dice el Señor. Pero en medio de todo eso, y me pareció a mí que este es como el centro del libro donde el Señor les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ustedes quieren que yo esté con ustedes, tienen que volverse a mí. Tienen que volver a mirarme, a ponerme en el centro, a buscarme y todo eso. Veamos dos cosas en general de lo que dice el pasaje. Porque uno diría, como el pueblo, ¿y volvernos de qué? Si nunca nos hemos ido. Pues ahí está la primera. Lo primero que hay que volver es el volver del autoengaño. El engaño de creer que siempre hemos estado ahí. Pero ¿para dónde nos vamos a volver si siempre hemos estado ahí? Pero si el Señor les dijo, ustedes desde sus antepasados han abandonado mis principios, mis mandamientos, tienen que volverse, aunque ustedes crean que están ahí, no están ahí. Lo primero es, vuelvan del autoengaño en que ustedes caminan creyendo que siempre están ahí. Y como digo, como decía, y la israelita le dicen al Señor, cuando lo escuchan, que hay que volver. ¿Volver de dónde? ¿Volver a qué? ¿Volver a quién? Si estamos bien, ¿volver de qué, Señor? Porque consideramos que desde donde estamos bien. ¿Para qué cambiar? Si estamos bien. Tú dices que volvamos, pero estamos bien, nos sentimos bien. No sabemos a quién ni a qué. Y yo no sé si de pronto alguno está comenzando el año de eso. ¿Qué cambio? Yo no voy a cambiar nada. Yo sigo igual. No tengo que cambiar nada. Estoy bien. Yo recuerdo hace algunos años, algo muy curioso que me pasó. Una señora que piensa que uno tiene la bolita de cristal me dice, pastor, necesito que usted me ayude a tomar una decisión. Dije, bueno, cuénteme. Dice, llevo separada de mi esposo como no sé cuántos años, 5 o 6 años. Tenían 2 hijos, una chica de 15 y un muchacho más pequeño. Y quiero volver a mi esposo. Él me quiere que volvamos, me dice. Usted que eso lo sabe, pastor, dígame qué hago. ¿Vuelvo con él o no? Uy, Señor. Si le digo que sí le va mal, grave. Y si le digo que no, pero yo digo que son esos días que el Señor lo ilumina a uno. Y le dije, ¿usted sabe o tiene claro las cosas por las cuales se separaron? Dijo, sí, más o menos. Yo le dije, le animo a que usted las escriba, esas cosas que usted considera que los hicieron separarse. Tanto las que usted tenía como las que él aportó también. Y lo que me parece a mí es que usted se siente con él y le sugiera y le diga, bueno, esto fue lo que nos hizo separarnos. ¿Qué está usted dispuesto a cambiar y qué estoy dispuesto a cambiar para volver? Dijo, listo, pastor. Y como a la semana volví y le dije, bueno, ¿y qué pasó? Digo, no, yo no volví con ese man. ¿Y por qué? Porque dice lo que usted me dijo, pastor. Y yo le dije, vea, esto fue lo que nos hizo separarnos. Tan. Yo estoy comprometido a hacer esto, usted está comprometido a hacer que el man dijo, nada. Sabias palabras.
Porque si no está dispuesto a cambiar nada, pues nada va a funcionar, va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Eso es puro sentido común y tiene que ver con algo parecido acá. Comenzamos un año y donde de pronto alguien dice, hay que cambiar algo. No, yo no tengo que cambiar nada, yo sigo igual. Claro, siempre decimos una fecha al 31, no cambia muchas cosas, pero como que son oportunidades que mentalmente como que si cambiamos algo, como decíamos ahorita, por lo menos cambiemos el esquema y empecemos a hacer ejercicio, empecemos a comer mejor o cosas por el estilo, ¿no? Eso era lo que le sucedía a Israel. Por eso la respuesta de ellos a la invitación de Dios de volver. ¿Cómo podemos volver si nunca nos hemos ido? ¿Por qué nos pides que volvamos si hemos estado aquí contigo, cerca de ti? Ellos consideraban que estaban cerca de Dios, que nunca se habían apartado de Él. El Señor le dice, recuerden, la palabrita es esa, ¿no? Volver, volver, volver. Vuelvan. Pero ¿volver de dónde y a qué si siempre hemos estado aquí? Eso me hace recordar a aquellas personas que hoy en día dicen que son espirituales. ¿Has escuchado esto? Yo soy muy espiritual. Yo siempre estoy cerca de Dios. ¿Han escuchado eso? Siempre cerca de Dios. Soy muy espiritual. Se encomiendan a Dios todo el tiempo. Cada día se encomiendan a Dios. Se encomiendan a la Virgen, se encomiendan a los santos, rezan y oran todos los días, pero después leen el horóscopo para ver qué les predice. ¿Cierto? Cerca de Dios. ¿Pero qué tengo que cambiar si estoy cerca de Dios? Yo a Dios lo llamo cuando lo necesito. Le rezo a esto y a aquello. Hoy en día se habla mucho de espiritualidad, porque este pueblo de alguna manera es, pero nosotros estamos cerca de ti, somos espirituales. ¿Por qué no dice que volvamos? Hoy se habla mucho de espiritualidad, pero curiosamente esa espiritualidad no incluye a Dios, y menos a Jesucristo. Somos seres espirituales, pero yo no sé, hay gente que habla de curso a los ángeles, una cantidad de cosas. Yo no sé dónde se inventan eso. Y lo peor de todo es que venden. Porque claro, la Biblia se habla de algo de los ángeles, pero ahora muy poquito. La angelología y todo eso es muy poca. Pero eso se hacen cursos, talleres y cosas, y venden esas cosas, ¿no? Se habla mucho de espiritualidad, pero no se tiene en cuenta a Dios y tampoco se tiene en cuenta a Jesucristo. Menos su obra redentora, tampoco la tienen en cuenta. Pero aún así la gente cree estar cerca de Dios. Yo ando cerca de Dios, siempre estoy con Dios. Él está conmigo, Chuchito no me cuida. ¿Qué tal que Señor a esas personas dijera, vuélvanse a mí? Pero Señor, si siempre estamos contigo, ¿qué más quieres que hagamos, Señor? Nunca nos hemos ido, ahí estamos. Nosotros mismos, y aquí es donde les digo que perdónenme el sarcasmo. Creemos que con orar 5 minutos mientras me estoy desayunando o afeitando, estoy con Dios. Yo me encomendé a Dios, voy a estar con Él todo el día, cada mañana, ¿no? Creemos que con leer los 10 devocionales que nos envían a diario cada mañana por el WhatsApp, con eso ya estoy cerca de Dios. 10 devocionales, estoy sobre espiritualizado, digámoslo, ¿no? Muchos que es demasiado ya, 10 son muchos. A mí me llegan por lo menos 10, les digo. Creemos que reunirnos una vez por mes con la iglesia, estamos cerca de Dios. ¿Por qué volver, Señor? Creemos que eso nos hace seres espirituales. ¿Por qué tenemos que volver a Dios si estamos con Dios? Creemos que con conectarnos virtualmente, estamos con Dios. No, pero es que yo me conecto virtualmente cada domingo a usted, escucharle a usted y a 5 predicadores más. Dante Gebel, Cash Luna y no sé quién más, ¿cierto? Soy espiritualicísimo. ¿Yo por qué tengo que volver si soy espiritual? Creemos que eso nos hace espirituales y estar cerca de Dios. Que si Dios dijera vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, le diríamos, Señor, pero nunca nos hemos ido. Señor, muéstrame a ver quién escucha 5 predicaciones por el internet diario para que vea. Que ni el pastor, si acaso la del mismo, porque nadie más. ¿Cómo que yo me tengo que volver si nunca me he ido? Ahí estoy conectado, Señor. Dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Ustedes creen que no se han ido, están lejos. Por eso tienen que volver a mí. Vuélvanse a mí, le dice el Señor. Eso es lo que pasa a Israel y que nos pasa a muchos hoy en día. Viven el autoengaño
de creerse espirituales y creer que están cerca de Dios. Esa frase me pareció increíble cuando dice, Señor, ¿por qué tenemos que irnos si estamos cerca de ti? Aquí estamos. Ahora, sin embargo, la forma sencilla, como lo dice el texto, en que el Señor dice que debemos volver porque estamos lejos o cerca de Él y que necesitamos volver a Él porque nos hemos ido, aunque no nos hemos dado cuenta, está en el mismo versículo que ustedes leyeron ahí. ¿Vieron? Dice, desde sus antepasados, ustedes han desobedecido mis mandatos, invalidado mis decretos y no obedecen mis mandamientos. Usted puede que se oiga 5 predicaciones de los mejores predicadores del domingo, pero si usted no sigue los mandatos del Señor, usted tiene que volver, porque está lejos. Lejos, lejos. La forma sencilla como nos menciona el pasaje es, si nosotros hemos invalidado los mandamientos del Señor, lo que Él dice, lo que dice su palabra, estamos lejos de Él. Sencillo. Les dice, desde sus antepasados. Eso no es nuevo. Ustedes tristemente lo aprendieron, como que lo heredaron de sus antepasados. Han desobedecido mis decretos, mis mandamientos y mis leyes, y no las han obedecido. Si a usted le sucede eso, ustedes están lejos, dice el Señor. Es decir, que la forma de volver a Dios, ¿cuál es? Volver a considerar sus mandatos. Exactamente. Volver a releer sus mandamientos, a ponerlos por obra, a validar los mandamientos del Señor y obedecerlos. Y aquí quiero que tengan algo muy importante. No es como sucede hoy en día, que decimos que estamos cerca de Dios y nunca nos hemos ido, pero lo que hemos hecho con los mandamientos del Señor es que los cuestionamos, los editamos y los ridiculizamos. Que perdone yo al que me ha sido infiel, por favor. Que ponga la otra mejilla. Que me sujete al marido o que ame a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Por favor, eso es retrógrado. Son mandamientos del Señor. Que si no los estamos poniendo por obra, estamos lejos, aunque creemos que estamos cerca. Como lo vamos a ver a través de este estudio de este libro. Hoy en día, la gente cree que es muy espiritual y cerca de Dios, pero acomoda los mandamientos del Señor para justificar su pecado. Los ajusta a las ideologías modernas, como el derecho al aborto, las ideologías progresistas y todo lo que les convenga. Porque esa es la forma de mayor autoengaño en que creemos que estamos cerca de Dios, ¿no? Somos cerca de Dios, pero yo los mandamientos los acomodo, los edito y yo los vivo a mi manera. Eso es creer que estamos cerca de Dios, pero estamos lejos de Dios. Israel creía que estaba cerca de Dios, por eso les pareció extraño que Dios le dijera, vuelvan a mí. ¿Pero por qué, Señor? Nos tenemos que volver a ti, si estamos aquí, Señor. Volver a Israel, volver al Señor, le significaba salir de su zona de confort. Aunque leía estos días por ahí que alguien decía, ¿yo cómo salgo de mi zona de confort? No, usted piensa que está bien con una vida que lo aparta de Dios, eso no es confort para nada. Aunque usted crea que es confort, no es confort. Pero volver significa salir de mi zona de confort, volver a someterme a los mandamientos del Señor. Eso es volver a Dios. Dice la canción, y volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Volver implica pérdidas, sacrificio, humillación. Yo me humillo ante Él, Señor. Yo sé perder, Señor. Tengo que perder esto para volver a ti, lo voy a perder. Esto que me parece bueno, esta relación, este hábito, tengo que perderlo, Señor. Si queremos que Dios vuelva a nosotros, debemos estar dispuestos a perder, a sacrificarnos y a humillarnos para reconocer el señorío del Señor. El comienzo de un nuevo año es una buena oportunidad, me parece a mí, para dejar aquello que nos aleja de Dios. Identifiquemos cosas que nos alejan de Dios. La tecnología, el celular, la televisión, el sueño, no sé qué cosa, alguna relación, no sé, cualquier cosa, pero que las podamos identificar. Esas cosas que nos alejan de Dios, tenemos que dejarlas. Porque a veces para dejar de justificar nuestros actos,
acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y es facilísimo. Usted puede a la Biblia hacerle decir lo que usted quiera que diga. Hay textos que facilito, usted lo puede hacer decir lo que quiera que diga. Pero es donde el Señor dice, bueno, usted está acomodando mi palabra. Usted está como manoseándola, como que no es la cosa por ahí. Un nuevo año es una buena oportunidad para volver y retomar. Eso es volver. O implementar aquellas cosas que nos acercan a Dios. Usted sabe cuáles son las cosas que nos acercan a Dios, ¿cierto? Quizás saber que tiene que no es orar mientras se desayuna o se está afeitando, sino que levantarse media hora antes para sentarse y estar quieto delante de Dios. Cosas como esas, ¿no? Volver a hablar con Dios más tiempo, volver a su palabra diariamente. Si queremos que Dios se vuelva a nosotros y nos acompañe en este nuevo año, debemos dejar de vivir el autoengaño de una vida que no es espiritual y someternos a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Eso es lo primero. Si alguno de ustedes se preguntaba eso de que, ¿y volver de qué si yo estoy bien? Tiene que ver con esto, ¿no? Y me pareció nada más elocuente que esto que Israel le dice, porque yo creo que nosotros nos identificamos todos con eso. Pero Señor, ¿de qué tengo que volverme si aquí estoy contigo? ¿En serio? ¿En serio usted cree que el Señor está de acuerdo con que usted está ahí, que usted es muy espiritual? ¿En serio usted cree eso? Porque si usted cree eso y que no tiene que volver porque usted está cerca del Señor porque es espiritual, usted sigue viviendo en el autoengaño. Hay que volver. La otra pregunta es, ¿volver a qué o a quién? ¿Volver a qué? Y eso lo vamos a ir desarrollando durante las próximas semanas, pero quiero darles un adelantico aquí que es muy interesante. Y el texto nos dice algo muy lindo. ¿Por qué debemos volver? Vea lo que dice el versículo 6, como comienza tan bonito. Versículo 6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Lo que el Señor dice es, ustedes vuelvan al que no cambia, al que siempre es igual. ¿A quién tenemos que volver? A Él. El llamado para este comienzo de año es a volver a cambiar, para cambiar. Debemos cambiar para volver a aquel que no cambia. Note eso, nosotros tenemos que cambiar, pero volvemos a aquel que no cambia. Y eso me parece tan bonito. No recuerdo en qué texto nos dice, en Él no hay sombra de variación. Él no se levanta un día con el pie izquierdo y quién sabe qué nos va a pasar. Él siempre es el mismo. Esa palabra me pareció hermosísima. Yo, el Señor, siempre soy el mismo. No cambio. No hay sombra de variación. Él es el mismo todos los días y está ahí, ¿no? Debemos cambiar para volver a aquel que no cambia, en quien no hay sombra de variación. Imagínense ustedes, seguramente a usted les ha tocado vivir o trabajar con alguien que son de esos que son variables, ¿no? Y volubles, que usted llega a la oficina y dice, ¿cómo amanecería este man hoy? El jefe, ¿no? ¿Qué tal noche le habrá dado la mujer o lo que sea? Y es una lotería. Pero el Señor dice, yo siempre soy el mismo. Si eso no nos da seguridad, yo no sé qué más de seguridad necesitamos. Seguridad de que si venimos a Él, Él nos escucha. Que si venimos adoloridos, Él está ahí. Que si sentimos culpa por el pecado, ahí está para perdonarnos, no para juzgarnos. Ahí está. Él siempre es el mismo. Una razón, si ustedes de pronto me preguntan, ¿cuál es la razón para volver? Esta es la razón fundamental y principal. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¡Qué maravilla! Dígame, si eso no nos anima a volver. Y seguramente algunos diríamos, Señor, pues que volver, tú sabes cómo ando yo. Mal ando, Señor, he caminado feo. Como el hijo pródigo, ¿no? He hecho y deshecho, Señor. ¿Y qué hace el padre del hijo pródigo? Igualito. Sale y lo recibe. Y hace fiesta porque volvió. Esos son los volveres que el Señor quiere. No importa cómo vengas. Has cambiado, te has arrastrado, la vida te trató mal, la embarraste muchas veces. Él está allá como el padre del hijo pródigo. Dice que cuando lo vio venir, salió y lo abrazó. Él es así. No cambia.
Por eso hay que volver, por favor. ¿Cómo no volver con alguien así? Que sabemos que siempre, siempre es igual. Que siempre va a estar esperándonos allá. Siempre. Cuando el Señor dice, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes, es ahí, está ahí. Él no cambia. Eso fue lo fundamental de la invitación del Señor al pueblo de Israel, a volver a Él. Él no ha cambiado. Ustedes han cambiado. Han manipulado los mandamientos, las palabras, se han ido con dioses ajenos. Ustedes lo van a leer en el libro. Han sido idólatras, han sido adúlteros, fornicarios y todo eso. Pero el Señor dice, yo no cambio. Ahí estoy. Él seguía siendo el mismo. Y Él dice, si yo hubiera cambiado, al ver sus pecados los había destruido hacía rato, los había consumido. Pero como no cambio, estoy aquí para decirles, vuelvan a mí y yo me volveré a ustedes. Vuelvan a mí. Israel estaba tan lejos de Dios, que como les dije, si usted tiene su Biblia ahí en el capítulo 1, versículo 2, cuando el Señor le dice, yo los amo, ellos le dicen, ¿en serio los has amado? ¿Y cómo nos has amado? Le dicen. Y me pareció increíble cómo dice esa frase. Dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Imagínense, estaba tan lejos Israel que había olvidado el amor de Dios. No se acordaba del amor de Dios. Pero Él les recuerda que su amor por ellos es eterno. Y por eso le dicen con sarcasmo al Señor, ¿en serio? ¿Tú nos has amado? ¿Usted no ve cómo estoy ahora? ¿Cómo que nos has amado, Señor? ¿Eso no es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando las cosas se ponen difíciles? Y le preguntamos a Dios, ¿que tú nos amas, Señor? O cuando alguien nos dice, Dios te ama, y dice, ¿en serio, Dios me ama? Mire cómo estoy. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿No dice que nos ama? Eso lo vamos a ver más adelante. La razón más poderosa que tenemos para volver a Dios y que Él se vuelva a nosotros es que Él no cambia. Digamos, la seguridad de que, porque alguien dirá, ¿será que si yo vuelvo a Dios, Él me va a recibir en serio? Con lo que yo he hecho. Tenga la seguridad que sí. Y no me va a castigar. Tenga la seguridad de que no. Y no me va a juzgar, no porque ya alguien pagó por usted, ya alguien fue juzgado por usted. ¿En serio? Así es, Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa es la seguridad que tenemos. Tal vez nos preguntamos como Israel, ¿y qué obtendremos si volvemos a ti, Señor? ¿Qué obtendremos a ti? ¿Cómo te volverás tú a nosotros, Señor? ¿Cómo te volverás tú? ¿Qué harás por nosotros? Listo, Señor. Vamos a aceptar la invitación a volver a ti. ¿Qué nos vas a dar tú? Y les quiero dar un adelanto. Yo no sé si Cristian la puso ahí. Mira a ver, Cevitas. Pero si usted tiene su Biblia, voy a invitarlo a que usted la abra. Lo que Dios dice que pasará con nosotros si volvemos a Él. Dice el capítulo 3, versículo 10, uno muy conocido, que lo vamos a estudiar más adelante. Dice así, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Y noten esto, si ustedes hacen lo que yo les digo, dice el Señor, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardar. Inténtelo y pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Inténtenlo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, si ustedes vuelven a hacer lo que yo les digo, la bendición que vendrá va a ser tan grande que no tendrán espacio donde guardarla. Versículo 11 dice así. Ahora ya lo leemos, ¿no? No, sí, ¿verdad? Que es el versículo 11. Se lo adelanté esta semana por un texto que envié. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Habrá abundancia de cosechas. Si tú vuelves al Señor,
habrá abundancia de cosechas. Versículo 12. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si ustedes se vuelven a mí, dice el Señor, las otras personas desearán ser como ustedes, porque verán que Dios está de su parte, que Él está con ustedes. Versículo 17. Ellos serán mi pueblo. Esto me pareció hermosísimo. Es lo que dice. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre muestra compasión a un hijo obediente. Si ustedes se vuelven a mí, dice el Señor, ustedes van a ser mi tesoro especial. Y tendré compasión de ustedes, como un padre con su hijo, y los perdonaré. Capítulo 4, versículo 2, ve lo que dice. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, que ustedes que se han vuelto a mí y temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Si ustedes se vuelven a mí, recuerden que ese es el último capítulo, el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Si ustedes se vuelven a mí, se levantará el sol de justicia, sol con mayúscula, con sanidad y curación, y habrá gozo y alegría. ¿Saben quién es el sol de justicia? Exactamente, Él. Ustedes que han vuelto a mí, que me temen, sobre ustedes amanecerá el sol de justicia, y habrá sanidad, y habrá curación, y habrá gozo y alegría. Versículo 3 del capítulo 4. El día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Si volvemos al Señor, Él se encargará de nuestros enemigos. Y que yo sé que a muchos les gusta mucho, que lo vamos a ampliar más adelante, capítulo 4, versículo 6. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. El Señor dice, si ustedes se vuelven a mí, yo restauraré, porque haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él restaurará la familia. Ahora, como siempre digo, o decimos acá, ¿no? El que quiera más, que le piquen caña, ¿cierto? Por favor, tenemos que aceptar que estamos viviendo el autoengaño. Y decir, listo, Señor, necesitamos volver a ti. Aunque me creo muy espiritual, necesito volver a ti. Y gracias, Señor, porque ya tú me dices, ¿qué obtendré si vuelvo a ti? Y por eso, Señor, esta mañana es volver y volver. Así tenga que perder, pero es volver a ti, Señor. Porque el Señor no ha cambiado, nos garantiza que si volvemos a Él, si volvemos a sus mandamientos, a sus palabras, Él se volverá a nosotros con bendición hasta que sobreabunde. Las mismas bendiciones que Él prometió desde el comienzo, porque esto no es nuevo. Eso lo comprometió desde el comienzo al pueblo de Israel. Ellos lo vieron. Por eso cuando le dice, ¿cómo que nos has amado, Señor? Y las bendiciones que han traído se olvidaron. ¿Cómo nos pasa así a nosotros también, no? Señor, ¿cómo así? Las mismas bendiciones que Él ha prometido desde el comienzo para aquellos que vuelven a Él y le buscan para estar cerca de Él, vendrán sobre ellos. Estas promesas que el Señor hace al pueblo de Israel en Malaquías se cumplieron de ahí en adelante y se siguen cumpliendo para nosotros también. Pero para eso tenemos que volvernos a Él. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Queridos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de salir del autoengaño, de la falsa espiritualidad. Es tiempo de soltar. Yo no sé qué tengas que soltar tú para volver. Una relación tóxica, un hábito que no es bueno,
Pero todo aquello que nos separa de la vida con Dios, hay que soltarlo, que perderlo. Y volver a aquellas cosas que sí nos acercan a Dios. Volver a estar juntos, volver a congregarnos. Yo sé que algunos no pueden, pero algunos sí pueden, pero se resisten. Pues tienes que dejar eso, esa pereza y volver. Es tiempo de volver. Si tú quieres que Dios vuelva a ti, tú tienes que volver a Él. Esa es la promesa, es la sentencia, no hay otra. De volver a reunirnos, a estar juntos, de volver a ser fieles a su palabra, la palabra del Señor. Y quiero que antes de que oremos, pienses en aquellas cosas que tendrás que dejar para volver a Dios. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que debes volver para acercarte a Él. Recuerda esto, el Señor no ha cambiado, es el mismo. Sigue siendo el mismo Dios amoroso, fiel, misericordioso y paciente. Mire, la paciencia que el Señor tiene con nosotros es increíble, la perseverancia todo el tiempo. Otra vez quiero decirte, vuelve a mí y yo me volveré a ti. Él está esperando que volvamos a Él para volverse a nosotros. Lo más clarito es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Ahí está, esperando. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto lo hayas embarrado, ahí está. Y Él está esperando a que tú vuelvas. Él quiere que tú vuelvas. ¿Por qué no oramos un momento? Cierra tus ojos. Yo no sé si ya han identificado aquellas cosas que tienen que dejar para volver al Señor. Ustedes lo saben cada uno. Y el Señor también lo sabe. Recuerden lo que acabamos de leer. Él no cambia, Él sabe todito. A Él no lo podemos engañar. Recuerden, lo primero que tenemos que estar viendo es que salimos del autoengaño, ¿no? Y tenemos que salir de ese autoengaño para creer que Él se volverá a nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se identifican con este pueblo y digan, sí, Señor, necesito que tú vuelvas a mí. Necesito volver a ti, a tu palabra, volver a aquellas cosas que me acercaban a ti. Perdemos muchas cosas. Esta pandemia nos hizo perder muchas cosas, tristemente, cosas buenas que nos acercaban a Dios. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por el profeta que nos recuerda tu eterno amor, que siempre nos impulsa, nos invita a volver. Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí nos identificamos con Israel y decimos, pero yo no tengo que volver? Ahí estoy, soy espiritual. Pero qué bueno, Señor, que tú sabes todo, que tú no cambias. Y tú sabes en qué tenemos que volver. ¿Qué cosas son aquellas, Señor, que nos separan de ti? A veces, Señor, nuestro caminar contigo se ha vuelto cotidiano, como costumbre. Y no nos damos cuenta, Señor, que estamos lejos de ti. Creemos que estamos cerca, como Israel, pero estamos lejos. Señor, gracias por la invitación que nos haces esta mañana a través de tu palabra a volver a ti. Tú sabes, Señor, de qué manera, en qué área, en qué situación cada uno de nosotros necesita volver a ti, oh Dios. Gracias por no cambiar, por ser el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por el sol de justicia que ha brillado sobre nosotros. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das de ser siempre el mismo. Señor, contigo no tenemos problema ni preocupación de saber cómo nos recibirás o si nos recibirás o no. Tú siempre nos recibes, Señor. Mira, Señor, de qué manera necesitamos volver. Ayúdanos, Señor, a identificar. Queremos volver a estar juntos, volver a buscarte. Gracias, Señor, por la invitación de volver. Aquí estamos, Señor, para decirte, queremos volver y volver, Señor. Y como dice esa canción, a tus brazos otra vez, Señor. Nosotros no tenemos que llegar hasta donde tú estás ahí, Señor. Listo, esperándonos.
Y gracias por esta oportunidad que nos das este nuevo año de volver. De volver a ti, Señor. De volver a buscarte cada mañana. De volver a leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a volver. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Gracias, Señor. Qué invitación, qué propuesta. Señor, que no la echemos en saco roto. Este año, Señor, queremos volver a ti. Volver a hablar de ti, Señor. Volver a anunciar a todos que tú eres Dios. Volver, Señor, a seguirte como tú quieres. Señor, guárdanos cuando hemos editado tu palabra, cuando la hemos maltratado, cuando la hemos querido acomodar a nuestro acomodo, Señor. Perdónanos. Claro que nos cuesta obedecerla como es, pero gracias, Señor, que podamos volver. Que este comienzo de año nos invite a volver a ti, Señor. Señor, gracias te damos. Cantamos con gozo, Señor, con alegría, porque tú, Señor, estás con nosotros.